Presenta Creo en Ti, un espacio de reflexión junto al pastor Fernando Merodio, solo a través de buenanueva.mx. Muy buenos días, ¿cómo estás, amado Radio Escucha? Soy el pastor Fernando Merodio, en tu espacio Creo en Ti, buenanueva.mx. Y el día de hoy compartimos acerca del libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 21. Y dice: muchos son los planes en el corazón del hombre, pero son los propósitos del Señor los que prevalecen. Estamos acostumbrados a escuchar, uno propone y Dios dispone. Definitivamente la única manera de vivir realmente es vivir con ese propósito con el cual nos hizo Dios. La mayoría de los seres humanos luchan con tres cuestionamientos en general en su vida. El primero de ellos es la identidad. Se preguntan quiénes son. En pocas palabras, la pregunta en primera persona sería: ¿quién soy yo? La segunda es la importancia. Se preguntan: ¿importo yo? Y la tercera es el impacto. Y se preguntan: ¿cuál es mi lugar en la vida? Definitivamente las respuestas a todas estas preguntas están definidas en los 5 propósitos que Dios ha planeado para ti. En el aposento alto, cuando nuestro Señor Jesucristo concluía su último día de ministerio y que estaba con sus discípulos, recordemos que se agachó, se remangó las mangas, tomó una vasija con agua, se echó una toalla en el hombro y empezó a lavar los pies de cada uno de ellos. Y después de esto, Jesús les dijo: ¿entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Una vez que nosotros conocemos lo que Dios quiere que hagamos, la bendición viene al ponerlo en práctica, amado. Mientras llegamos al final de nuestros días, es decir, en este peregrinaje que es la vida, podemos resumir cuando empezamos a tener ese equilibrio y poder decir: Señor, cumplí, viví y me desarrollé en lo que tú quisiste que hiciera, en el cumplir ese propósito. Y para que esos días lleguen, esas palabras lleguen, definitivamente significa que en el hoy debemos dejar algunas cosas que estamos haciendo. Hay en las actividades que hacemos, definitivamente hay muchas buenas cosas y hay otras buenas cosas que podemos hacer con nuestra vida. Pero definitivamente estos 5 son los propósitos esenciales que debemos cumplir con Dios. Desafortunadamente es difícil olvidarnos de lo que es importante y es muy fácil desviarse de lo que es relevante y es muy fácil perderse y salirse del curso poco a poco. Y para poder prevenir esto y que esto no suceda, definitivamente debemos desarrollar un programa con un propósito en nuestra vida. Y ¿sabes? Te aconsejo revisarla periódicamente. A final de cuentas, este desarrollo, vamos a llamarle declaración, no es otra cosa más que en primer sentido un resumen de los propósitos de Dios para nuestra vida. Con nuestras propias palabras debemos afirmar el compromiso con los 5 propósitos que Dios tiene para nosotros. Esto no es una simple declaración, ni siquiera es una simple lista de objetivos. Las metas son temporales, pero déjame decirte que cuando lo definimos como propósitos eternos, prevalecen para siempre. La Biblia nos dice que los planes perduran para siempre, sus propósitos durarán eternamente. La declaración que hacemos definitivamente va a indicar la dirección de nuestra vida. Si nosotros nos damos a la tarea de escribir estos propósitos, es más fácil que nos esforcemos en pensar específicamente en el camino de nuestra vida. No vivir así, amado,
significa sobrevivir. La palabra de Dios dice que endereza las sendas por donde andas, allana todos tus caminos, y a final de cuentas la declaración de propósito no solo se aclara lo que podemos o lo que proponemos hacer con el tiempo, con el dinero, sino también va a insinuar lo que debemos y lo que haremos. A final de cuentas, la palabra de Dios también nos dice en el libro de Proverbios que la meta del prudente es la sabiduría y el necio divaga contemplando vanos horizontes. En la declaración que te estoy invitando a reflexionar y a hacer, tiene que definir lo que es el éxito para nosotros. Esto manifiesta que lo que consideramos realmente importante no es lo que el mundo considera como importante, y aquí hay una definitivamente gran diferencia. Aquí tenemos que aprender a clasificar nuestros valores, tenemos que empezar a tener claridad con cada uno de ellos. El apóstol Pablo dijo: yo quiero que entiendas lo que realmente es importante. Esta escritura que te invito a hacer como tipo de declaración va a dejar muy claro cuáles son nuestros papeles, cuáles son nuestros roles. Tendremos definitivamente durante toda esta vida papeles distintos en diferentes etapas, pero ¿sabes qué? A final de cuentas nuestros propósitos nunca van a cambiar. Son más grandiosos que cualquier papel que vayamos a desempeñar. El día de ayer te tocó ser hijo, probablemente el día de hoy te toca ser padre, y probablemente el día de mañana te tocará ser abuelo. Sin importar los papeles que tú tengas en la vida, a final de cuentas los propósitos van a estar bien claros y establecidos, y son los que van a trasladar a la eternidad. La forma en que declaramos esto, vamos a expresar a final de cuentas nuestra propia forma. Esto va a reflejar la manera única en que Dios definitivamente nos hizo para su servicio. Yo creo, y es una invitación, que debemos dedicar el tiempo necesario para poder escribir esta declaración con un propósito de nuestra vida. No tratemos de completarla de una sola vez, ni tampoco aspiremos a hacerla perfecta cuando empecemos a hacer el primer borrador. Lo que sí te invito es a escribir los pensamientos tan pronto como te vayan llegando. Siempre va a ser más fácil corregir algo que volverlo a crear. A final de cuentas, las 5 preguntas que debes considerar para poder llevar a cabo este escrito, esta declaración, son las siguientes. El primero de ellos es: ¿cuál será el centro de mi vida? Es la pregunta de la adoración. ¿Para qué vivirás? ¿Alrededor de qué estás edificando tu vida? ¿Puedes centrar tu vida alrededor de tu carrera, tu familia, tus entretenimientos, tu dinero o muchas otras actividades? Todas ellas llegan a ser buenas, pero hoy te digo que no pertenecen al centro de tu vida. Ninguna de estas actividades va a bastar para sostenernos cuando la vida llegamos a tener problemas y podamos probablemente despedazarnos cuando nuestro centro no está muy claro. Cuando Dios está en el centro de nuestra vida, lo adoras. Cuando no lo está, entonces déjame decirte que solemos preocuparnos. La segunda pregunta que debemos hacernos para poder clarificar esto es: ¿cuál será el carácter de mi vida? Esta pregunta tiene mucho que ver con lo que vamos aprendiendo, con ese discipulado que es necesario tengamos en nuestro crecimiento espiritual en esta vida. En pocas palabras, ¿qué clase de persona serás? Dios está más interesado en el ser que en lo que hacemos. Déjame decirte que el carácter que tú formes en esta tierra lo vas a llevar para toda la eternidad. Tu carrera, tu profesión se quedan aquí. Yo creo que es importante en esta etapa, en este punto, poder hacer una lista de cualidades de nuestro carácter que deseamos mejorar, que deseamos desarrollar en nuestra vida, para poder comenzar con el fruto del Espíritu,
y las bienaventuranzas que Jesús expresó. Pedro lo dijo así: esfuérzate por añadir a tu fe virtud, a tu virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, y al dominio propio constancia, y a la constancia devoción a Dios, y a la devoción a Dios afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Otra pregunta de estas 5 importantes que debemos hacernos es: ¿cuál será la contribución de mi vida? En pocas palabras, ¿para qué va a servir mi vida? ¿Cuál va a ser el ministerio dentro de la iglesia y cuál va a ser la misión? Conociendo, a final de cuentas, tu formación espiritual, tus oportunidades, tus recursos, tu personalidad, tus antecedentes, definitivamente podremos entender cuál será el papel que debemos cumplir dentro de la familia de Dios. Pablo señaló 2 beneficios de hacer esto cuando cumplimos ese ministerio, y lo dijo así: esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. Otra pregunta que debemos hacernos es: ¿cuál será la comunicación de mi vida? Esto se refiere a la misión que tenemos con las personas que no conocen a Cristo. Nuestra carta que podamos escribir, nuestra declaración de esta parte en específico de la misión, a final de cuentas va a describir el propósito de nuestra vida. Esto debe de incluir, como un consejo, el compromiso de compartir nuestro testimonio y las buenas noticias de la palabra de Dios. También debemos considerar tener una lista de las lecciones de nuestra vida y las pasiones que nosotros divinas llegamos a sentir y que Dios nos ha dado para compartir con el mundo. Mientras vamos creciendo en Cristo, Dios puede definitivamente asignarnos un grupo especial de personas para poder enfocarnos a alcanzarlas. Así trabaja Dios. Por lo tanto, asegúrate de poner esto en esa declaración que estás haciendo. Si eres papá, es decir, padre de familia, definitivamente parte de nuestra misión es ayudar a entender los propósitos de nuestros hijos para sus vidas y poderlos ayudar a enviarlos a cumplir esa misión en el mundo. Antes que la mayoría de las personas que no conocen a Dios acepten la Biblia como algo creíble, déjame decirte que van a ver primeramente qué tan creíble eres tú. Muchas veces nuestras palabras estorban cuando nuestro testimonio no es congruente. ¿Cuál será, a final de cuentas, que es otra pregunta, la comunidad de mi vida? ¿Cuál va a ser mi círculo? Eso tiene que ver con el círculo social con el que te vas a desarrollar, quieres compartir, quieres estar. ¿Cuál va a ser tu conexión con la familia de Dios? ¿Dónde vamos a practicar este mandamiento con otros cristianos, el amarnos unos a otros? ¿Hasta cuándo te vas a decidir y en qué iglesia te vas a decidir a ser un miembro activo del reino de Dios? ¿Cuándo vas a decidir comprometerte con el pastor para poder ayudarlo en el misterio que Él está compartiendo contigo? La Biblia dice que Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Definitivamente, en todo esto que te invito a hacer, debes incluir una expresión amor para la iglesia de Dios. Al considerar todo esto, debemos definitivamente pensar que Dios quiere usarnos. No hay algo que me impacte más como escuché y leí esta palabra de Dios que dice, Hechos 13:36, David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió. Qué hermoso sería concluir nuestros días a sabiendas que hemos cumplido con el propósito que Dios tenía para nosotros. El vivir
con sentido en nuestra vida, con responsabilidad y con equilibrio, definitivamente es la única manera de vivir en la verdad. Déjame cerrarte con esta pregunta el día de hoy. ¿Cuándo dedicarás un tiempo para apuntar respuestas y un plan de acción a estas 5 preguntas importantes, para esos 5 propósitos que vimos? ¿Cuándo te tomarás el tiempo para poder cruzar tus planes con los de Dios? Que tengas un excelente fin de semana. Soy el pastor Fernando Merodio. Estamos en buenanueva.mx, estamos en redes sociales. Tu espacio Creo en Ti. Que el Señor te bendiga y te revele perfectamente la función y el propósito que el cual debes cumplir. Que tengas un excelente día. No te pierdas la próxima emisión de Creo en Ti. Acompaña al pastor Fernando Merodio de lunes a viernes, 7 de la mañana, solo a través de buenanueva.mx.